Buen día chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sonda nasogástrica. Recuerden que se abrevia o de acuerdo a sus iniciales, que es SNG. De la misma forma, tengamos en cuenta que la sonda vesical también se abrevia SB. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de este tipo de sondaje, el cual consiste o es un procedimiento que tiene la finalidad de introducir una sonda hasta llegar al estómago, a fin de establecer un medio para introducir distintos tipos de sustancias, ya sea terapéuticas o alimentación, y para drenar también, por ejemplo, el contenido gástrico. Este procedimiento, recuerden, al igual que la colocación de la sonda vesical, la realizan los profesionales de enfermería con matrícula. La finalidad del auxiliar de enfermería en este tipo de introducción de distintos sondajes es de asistir al profesional de enfermería para su posterior colocación. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta y sepan cuáles son los elementos necesarios para la colocación de esta sonda nasogástrica. Si bien ustedes no tienen la finalidad de colocarla, pero sí de asistir al profesional de enfermería. ¿Cuáles son los elementos? La sonda, una jeringa de 20, un vaso de agua, tela hipoalergénica para la fijación de esta sonda nasogástrica, guantes comunes, silocaína para lubricación, toalla o compresa y estetoscopio para la posterior comprobación de que si este dispositivo se encuentra en estómago o no. ¿Cómo es el procedimiento? Recuerden que primero, antes de cualquier técnica que vayamos a hacer al paciente, vamos a realizar el lavado de manos social. Previamente nos colocamos los materiales necesarios en la bandeja. Recuerden que el lavado de manos social tiene la finalidad de remover la flora transitoria, la cual consiste o son aquellos microorganismos que nosotros a medida que vamos tocando distintas superficies rígidas vamos adquiriendo en nuestras manos. Y es importante realizarnos este lavado de manos social con agua y con solución jabonosa. Repasando lo que es el contenido de la bioseguridad, tengan en cuenta que los lavados con soluciones de base alcohólica los podemos realizar, pero teniendo en cuenta la cantidad de lavados que nosotros vamos a hacer. De 5 a 10 lavados con una solución de base alcohólica se recomienda que luego sí o sí nos debemos hacer un lavado de mano social. Y si tenemos unos segundos para poder observarnos ambas manos o palmas de las manos, es importante para poder visualizar si tenemos las manos sucias. Y en esta oportunidad nos vamos a realizar un lavado de manos social también. Recuerden los 5 momentos del lavado de manos. Explicar a la persona lo que se le va a realizar para obtener su colaboración. Esto es un derecho de él o de la paciente. Tengan en cuenta esto y que es importante para favorecer el vínculo entre el profesional de enfermería y el paciente. Recuerden los elementos o los componentes del cuidado también. Ayudar a la persona a tomar una posición adecuada. Vamos a colocar la toalla compresa. Vamos a cortar cinta para marcar la sonda y para sujeción de la misma una vez colocada. Me coloco los guantes, mido y marco la cinta. ¿Cómo se mide la sonda nasogástrica? Desde la punta de la nariz nos dirigimos hacia lo que es el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hacia el apéndice sifoides. En diapositivas posteriores vamos a ver una imagen en relación a esto. En otras bibliografías o en otros profesionales también, en vez de medirla de esta forma, colocan lo que es la punta de la sonda desde el inicio de la raíz del cabello en la frente hasta el apéndice sifoides. Luego lubrico la sonda y coloco silocaína en la fosa nasal para favorecer la introducción de la sonda. Le solicito al paciente que se coloque un sorbo de agua en la boca y retenga, y a medida que nosotros vayamos introduciendo la sonda, le vamos a pedir al paciente que traiga un sorbo de agua para favorecer la introducción. Vamos a llevar la cabeza ligeramente hacia atrás mientras comienzo a introducir de forma lenta la sonda, luego flexiono la cabeza hacia adelante para progresar la misma. A medida que trague de sorbos el agua, avanzo más rápido. Luego vamos a introducir la sonda hasta la marca que habíamos fijado previamente con un pedacito de cinta y vamos a comprobar con estetoscopio y jeringa que está en estómago. ¿Cómo se comprueba esto? Con una jeringa con aire. Introducimos este aire, previamente nos habíamos colocado el estetoscopio
y de forma rápida introducimos este aire a través de la sonda. Si nosotros escuchamos un sonido de gorgoteo, quiere decir que la sonda está bien introducida y que está en estómago. ¿Cuáles son los signos de alarma para que nosotros podemos observar si observamos que la sonda no está en estómago? Principalmente la tos persistente que va a tener ese paciente, va a tener cianosis también, esa coloración azulada, características de la falta de aire. Es decir, que se ha ido para uno de los dos bronquios. Luego vamos a fijar a la narina con cinta y vamos a realizar una segunda fijación para impedir su desplazamiento. Vamos a descartar el material utilizado y vamos a acondicionar al paciente. Vamos a proceder a realizar el lavado de mano social nuevamente y vamos a registrar el procedimiento que realizamos. Acá, como les había dicho anteriormente, tenemos dos imágenes. En una, cómo se mide la sonda nasogástrica desde el ángulo de la nariz o desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja y luego hacia el apéndice sifoides. La teoría dice que si realizamos esta medida es la medida exacta en la cual vamos a llegar al estómago. En la imagen que tenemos al lado, un paciente con fijación. Se realiza una fijación en la fosa nasal del paciente y luego se puede fijar en el pómulo de la persona. Bueno, algunas observaciones en relación a las reacciones desfavorables que podemos llegar a que le puede llegar a pasar al paciente. Por ejemplo, tos intensa, dificultad respiratoria y cianosis, lo que indicará que la sonda está en tráquea y se debe retirar y reubicar para de esta forma llegar a estómago. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Y acá los puntos que siempre les comento y les digo que son sumamente importantes al momento de cualquier dispositivo que presente ese paciente. Tengan en cuenta también estos cuidados al momento de rendir, que generalmente les pregunto cuáles son los cuidados de la sonda nasogástrica, de la sonda vesical y de todos los dispositivos que hemos dado, como de la vía periférica también. Siempre se debe explicar el procedimiento que se va a realizar para favorecer obviamente la colaboración del paciente y a su vez la confianza, y porque es un derecho del paciente. La correcta fijación con cinta hipoalergénica a la narina para evitar su desplazamiento. Observar e inspeccionar periódicamente la piel circundante, es decir, la piel que se encuentra alrededor de la sonda en la fosa nasal. ¿Por qué? Porque la sonda, al ser de un material de una composición bastante dura, bastante rígida, y al estar permanentemente en contacto con la mucosa de la fosa nasal favorece a las úlceras por presión, por lo que es importante rotarlas y también observar, inspeccionar periódicamente esta piel para evitar estas lesiones en la mucosa. Observar los labios del paciente, ya que se suelen resecar, obviamente porque al no ingerir ningún alimento ni líquido por boca, nos olvidamos de los labios del paciente y generalmente se resecan y se agrietan, por lo que es importante también brindar cuidados para los labios de esa persona. Luego, comprobar la permeabilidad de la sonda nasogástrica con todos los dispositivos que se introducen dentro del organismo, dentro de la circulación del paciente. Es importante comprobar la permeabilidad. ¿Qué hace referencia a esto? A que funcione de forma correcta, a que si tiene un dispositivo, una vía periférica, que por ejemplo esté pasando la solución a la circulación de la persona, que esté funcionando correctamente, igual que con la sonda nasogástrica. Si tiene una sonda nasogástrica que cumple la función, si es para alimentación, que esté colocada correctamente. Esto siempre es importante verificar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos. Antes de pasar a alimentación o medicación se debe auscultar con estetoscopio y jeringa. Se debe escuchar un sonido de gorgoteo. Como dije anteriormente, vamos a auscultar con el estetoscopio y una jeringa con aire. Vamos a pasar la jeringa con aire de forma rápida y si escuchamos un sonido de gorgoteo, quiere decir que sí está en estómago. Siempre se debe pasar agua para limpiar por dentro la sonda nasogástrica, antes y después de administrar medicación y alimentación. ¿Por qué? Porque puede ser que los restos de alimentación o de medicación queden en el interior de la sonda y esto se va acumulando y a su vez dificulta la permeabilidad de la sonda.
para evitar que el contenido de los mismos quede en el interior de la sonda, favoreciendo la obstrucción y el correcto pasaje de las sustancias. La administración de medicamentos, y esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Cuando deba recurrirse a la manipulación de formas farmacéuticas sólidas, por ejemplo, comprimidos, debe hacerse tras una trituración y disolución adecuada para favorecer la absorción y evitar la obstrucción de la sonda, lavando bien la sonda después de la administración. Como vemos en esta imagen, tenemos un mortero, que es lo que se suele utilizar en las instituciones para triturar lo que son estas formas farmacéuticas sólidas. Primero, verificar la colocación adecuada de la sonda antes de administrar la medicación. Comprobar la permeabilidad de la sonda. De nada sirve que pasemos una medicación si no está permeable la sonda. Abrir la cápsula o triturar el comprimido o la grajea hasta obtener un polvo fino. Disolver, diluir el fármaco de forma adecuada y administrar inmediatamente. Lavar la sonda con agua para asegurar que todo el fármaco es administrado y no queda adherido a las paredes de la sonda y para evitar la obstrucción de la misma. Si se debe administrar muchos más fármacos, volver a repetir los pasos 3, 4 y 5. ¿Cuáles son las complicaciones de este dispositivo? Epístasis, que es la hemorragia nasal, por pequeñas laceraciones ocasionadas durante la inserción de la sonda. Nos aseguraremos de lubricar bien la sonda antes de introducirla mediante movimientos suaves y giratorios. Complicaciones pulmonares, la intubación del pulmón y la administración inadvertida de medicación, alimentación enteral a través del tubo mal colocado pueden provocar neumonía. También pueden producir perforación traqueal. La colocación y el posicionamiento adecuado de estos tubos y la confirmación de la posición pueden ayudar a prevenir estas complicaciones. Erosiones y o ulceraciones de la fosa nasal. La mayoría de los problemas ocasionados por las sondas en las fosas nasales están causados por una falta de movilización de las mismas, por lo cual es importante rotarlas. Además de realizar movimientos de la sonda como medida preventiva, debemos realizar curaciones tópicas en las erosiones y ulceraciones ya existentes de acuerdo a los distintos líquidos para curaciones que tenga en disponibilidad la institución en la cual trabajen ustedes. Otra de las complicaciones, la movilización o extracción involuntaria de la sonda, que esto puede pasar en pacientes con disminución del nivel de conciencia, con un grado de agitación considerable o de excitación psicomotriz. Es relativamente frecuente esta complicación. Extremaremos la vigilancia del paciente y fijaremos bien la sonda de la nariz, comprobándolo en cada turno. Otra de las causas son las náuseas y los vómitos a repetición, y además de la reubicación o reemplazamiento de la sonda, debería considerarse la prescripción de fármacos antieméticos. Y finalmente lo que es la obstrucción de la sonda es una complicación muy común causada por la ausencia o mala práctica de lavados que nosotros debemos realizar antes y después de pasar alimentación o medicación. Y también por fórmulas destinadas a lo que es la alimentación, por ejemplo el Fresubin, que son muy densas, que tienen un contenido, por ejemplo, de muchos nutrientes, contenido graso también, y estos lípidos se suelen adherir a la pared interior de la sonda, favoreciendo a que se obstruya. Y también algunos medicamentos. Finalmente tenemos una actividad que deben realizar, no es para entregar, pero sí para que puedan repasar este power. La primera hace referencia a qué finalidad tiene una sonda nasogástrica. La segunda, cuáles son los cuidados que se deben tener en cuenta para comprobar su correcto funcionamiento. La tercera, cuáles son las complicaciones que pueden surgir. Y por último, si usted tiene que administrar un medicamento, un comprimido por sonda nasogástrica, cuáles van a ser las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la administración. Esas son todas las actividades que tienen que realizar como para hacer un repaso y para que vuelvan a releer este power, estas diapositivas en relación a lo que es los cuidados de la sonda nasogástrica, qué finalidad tiene, cómo debe asistir el auxiliar al profesional de enfermería, cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta cuando la sonda se desvía o se redirecciona hacia lo que es la tráquea o hacia alguno de los bronquios. También tengan en cuenta la administración de la medicación, principalmente las formas sólidas o las presentaciones sólidas, en este caso los comprimidos. Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la administración de los mismos.